Hola a todos, buenas noches. Hoy para seguir con el proyecto Leamos, he creído conveniente después de una y noche de lluvia, invitarle a papá a conversar sobre algunos temas, en especial sobre la importancia de la lectura y del arte en los niños, basándonos en la experiencia que hemos tenido junto a la familia y más que nada el apoyo que siempre hemos recibido desde muy pequeños para hacer arte y para hacer lectura. Así que le damos la bienvenida a papá para que nos salude también. Hola, buenas noches. Soy Rodrigo y quiero compartir con mi hija algunas vivencias de mi pasado y presente también. Gracias. Sí, en ese aspecto papá y yo conversaba y también mientras hacíamos nuevamente de recordar esas charlas que teníamos de niños cuando ustedes nos invitaban a la cama para contarnos los cuentos. Si quisiera conocer de ustedes y de usted, papá, especialmente, qué sentían ustedes en el momento que nosotros con todas mis hermanas nos sentábamos en la cama para escucharles. Eso, respondiendo a tu pregunta, esas conversaciones que teníamos más antes en Guasuntos prácticamente, eran para nosotros épocas inolvidables con mi esposa, porque nos sentíamos en cierta forma unidos con la familia, que éramos nosotros dos padres y nuestras hijas, porque les influíamos en ellos, como se puede decir, una cultura de querer sacar algo de nuestro pasado, de lo que nosotros fuimos, y también de nuestras cosas que nos han pasado, de nuestras convivencias, para, para ponerles en ustedes y que también tengan, como se puede decir, esa misma forma de seguir. Y para mí eso, como vuelvo y repito, fue algo inolvidable y es por lo que creo que por eso tenemos hasta hoy el lazo familiar que mantenemos, esa unión que existe de padres a hijos. Para mí eso es grandioso. Ahí, papá, todo lo que nos relataban, los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿también eran anécdotas de ustedes o eran también lo que les contaron sus papás o sus abuelitos? De ambas cosas. En muchas de las veces anécdotas que nos ha pasado en nuestra niñez y también que nos conversaban mis papás, gente mayor a uno, que de igual manera nos conversaban cosas en cierta forma que nos producían miedo, pero como se puede decir, el gusto de conversarles a ustedes para ver en ustedes, a ver cómo era la reacción también. Pero como digo y repito, para mí eso ha sido grandioso porque nos ha formado como familia y nos ha formado como seres humanos y con toda la confianza del mundo para conversar cosas inquietudes que nos pasan la vida, tanto a nosotros como mayores y tanto como para ustedes, mis hijas. Sí, papá. Yo recuerdo mucho que siempre usted nos regalaba libros, revistas que también había sabido leer. ¿Qué sentía o qué es lo que le impulsaba a usted al traernos toda esa literatura a la casa? Eso prácticamente me vino a mí a la mente cuando yo trabajaba en el Oriente. Nuestros jefes nos regalaban así esas revistas, en cierta forma que no habían aquí en nuestro medio, desde luego, geomundos, enciclopedias, este, unas revistas, digamos, que me llamaba la atención a mí leerlos, porque me gustaba mucho la lectura. Y yo les traía porque sabía que en ustedes igual iba a despertar esa curiosidad de querer saber algo
de lo que prácticamente es a lo contrario de lo que nos iban indicando aquí en nuestro medio. O sea, si hablamos de mucho de la evolución del hombre, del universo y todo eso, era todo lo contrario de lo que a nosotros acá en nuestra niñez nos habían enseñado. Entonces yo quería en ustedes igual inculcar de que todo lo que decían no era verdad, sino era de cierta forma, era un engaño que nos hacían, porque hablando, si hablamos de la evolución del hombre y del universo, es muy diferente a lo que en nuestro medio, en nuestra religión, nos contaban y querían que ustedes saquen una conclusión con el pasar de los años, que iban creciendo ustedes y iban haciendo mentalidad de todo esto, y quería que ustedes investiguen y vean cómo era la verdadera, digamos, realidad. Eso lo que a mí me daba, ¿cómo se puede decir? Esa curiosidad. Y por eso yo traía esas revistas, esos libros para que ustedes lean. Sí, papá, yo recuerdo muchísimo igual la forma de enseñarnos y sobre todo creo que desde muy pequeñas aprendimos a desaprender para aprender nuevas cosas. Y en ese sentido, el hecho de que nos den la libertad de seguir investigando y no imponernos creencias fue para nosotros de mucha emoción, porque sentíamos eso desde las formas de los juegos que teníamos hasta las cosas que leíamos. Entonces recuerdo mucho que igual ustedes junto a mamá hacían música y a nosotros nos gustaba cantar, nos gustaba inventarnos nuevos coros en complicidad con mamá. ¿Usted qué sentía o cuál era la manera de transmitirnos y de hacernos sentir felices, digamos, en esos momentos que podíamos compartir? Porque había otras épocas en las que trabajaba y no le teníamos, pero con esos recuerdos siempre estaba con nosotros ahí en la casa. Entonces yo recuerdo mucho que mientras mamá cosía o hacía otra actividad, nosotros cantábamos, hacíamos el coro, usted tocaba la guitarra. ¿Usted quería que nosotros también fuéramos, como a veces nos decía mamá, esa vida bohemia, o solamente era para transmitirnos el arte que llevaba usted? En cierta forma, yo quería transmitir lo feliz que yo me sentía, o sea, haber conformado mi familia, o sea, el amor grande que sentía por mi esposa y por ende por mis hijos. O sea, eso me daba a mí la me daba, ¿cómo se puede decir? Un conocimiento de decir, quisiera que mis hijas algún rato cojan una guitarra, toque, cante, aunque no sea, digamos, la voz tan buena, ni tampoco sepa tocar bien la guitarra, pero de transmitirles, ¿cómo se puede decir? El amor que yo sentía por mi familia, el amor que sentía por ustedes, porque para mí ustedes han sido lo único y lo más grande que Dios me dio en la vida, y eso ha sido mi meta, de tenerles siempre a mi lado, de tenerles siempre con cariño, o sea, que me tengan cariño para yo poderles igual transmitir mi cariño y mi conocimiento. Para mí en especial ha sido, digamos, el motor principal de todo esto era mi esposa, porque ella era bastante, ¿cómo se puede decir?, creativa dentro de los versos, y siempre me decía cuando estábamos con familia, decía, cantemos o canten guambras. Entonces eso para mí fue un aliciente grande, como te digo, para formar parte de mi conducta, parte de mi ser, y ojalá lleven, aunque no una vida bohemia, pero sí, como se puede decir, con ese gusto por las cosas, por ganas de hacer otras cosas que prácticamente no vendrían al caso. Entonces, a mí me daba ese gusto de que ustedes aprendan
en no solamente en la guitarra, sino en el arte, en una cosa, en otra cosa, y esos frutos prácticamente han sido reales ahora, porque veo en ustedes, en ti en especial, el grado de capacidad que tienes para componer las cosas, para, para hacer las cosas, lo que es el poema. Chutica, para mí, ahora yo me siento, como se puede decir, en cierta forma, orgulloso de todo lo que tú eres, mija. Muchas gracias, papá. Ahora cuénteme usted desde qué edad tocaba la guitarra y con qué expectativas lo hacía. Ah, yo de muchacho, o sea, escuchaba la música de lo que decía el Poncho, el otro, me acuerdo de la música del Casachó, otra canción. Y yo cogí la guitarra de mi papá, que prácticamente él ya le tenía botada porque estaba destruida, y tenía una guitarrita que tenía 3 cuerdas. Yo con esas guitarras de 3 cuerdas hacía los bajos de estas canciones y me gustaba y me gustaba. Después, pues como ya se terminó la guitarra, me fui yo a un anejito de asuntos al frente que se llama Abu. Ahí yo tenía a una familia que eran mis padrinos de bautismo y de confirmación. Entonces, uno de los hijos de ellos tenía una guitarrita con cuerditas, con unas clavijas de palo. Entonces, ellos como no escuchaban porque eran sorditos, entonces a mí me gustaba ahí deshacerme de todo de lo que yo quería hacer, o sea, me gustaba cantar, me gustaba gritar, y ahí aprendí poquito a poquito a entonar las canciones, y de ahí, entonces, de pronto ya nació, pasó esa edad de la niñez, vino la adolescencia, por ahí ya nació el amor, y el amor por una mujer que para mi grande satisfacción, fue la mujer que más quise en la vida y que le seguiré queriendo hasta cuando Dios me preste la vida a mí. Entonces, nació las canciones de amor, nació la forma de tocar. Esa es parte de este grande amor que yo tenía para mi esposa. Cuando estaba recién enamorado, de igual manera, Chutica, a ella de igual manera le gustaba escuchar. Entonces, eso es lo que a mí me impulsó a aprender un poquito más y eso quedó para ustedes también. Papá, ¿y tal vez usted de joven se escapaba para hacer serenatas? Sí, sí. Había unos jóvenes en el pueblo mayores a mí, desde luego. Si soy capaz de nombrar los nombres de Isaías Moina, de José Aucancela, de este señor Alfonso Tapia, de este señor Guillermo Vallejo, y así, más o menos estas personas eran mayores, más adultas que yo, pero les gustaba, a veces les hacía dormir a mis papás porque ellos dormían en la casa de la esquina, yo dormía aquí en la cocina nomás, entonces de ahí nos escapábamos a dar serenos a ciertas personas que ellos andaban en ese tiempo enamorados. Y ahí también me enamoraba yo, pues, de la persona que yo quería. Grandes momentos y sobre todo pienso que antes había más seguridad y sobre todo en nuestro pueblo porque ahora salir a la madrugada ya no es posible o escaparse en la noche. No, lo más, o sea, de seguridad en ese tiempo, bueno, había los ladrones de casas, tipo cuatreros, todo eso, pero no eran tan peligrosos como son ahora. Ahora que por... Y otra cosa más que nada, o sea, la única forma de disipar nuestros momentos era esos instrumentos, porque no había el celular, no había el teléfono, y tampoco hasta la televisión, era bastante, ¿cómo se puede decir?, limitado por la situación económica de nosotros,
Y a pesar que para eso no había ni luz en nuestro pueblo, y no había nada de esas cosas para... Y, o sea, el entretenimiento nuestro era ese, en salir a dar serenos, porque la mujer igual no tenía otro tipo de curiosidad, sino en su cuartito, en su casita, igual con sus papás, y a veces salían, algunas salían a escuchar, algunas salían a botarnos agua, y así, pero como se era una forma de entretenimiento para nosotros en esos tiempos. Gracias, papá. Gracias, Cami. Estoy viendo su comentario y en donde dice que les da un aplauso a aquellos padres que enseñan a cuestionarnos por todo y sobre todo nos dejan ser libres. Y yo creo que esas enseñanzas iguales vamos transmitiendo a las nuevas generaciones. En ese aspecto, papá, usted con sus nietos, ¿cómo ve la evolución de ellos en esto del arte? Capaz usted ahora tiene un poquito más de tiempo para compartir con ellos, pero veo reflejado nuestra niñez también en ellos. Sí, sí, yo le tengo, digamos, a mi nietito más que nada, que le quiero como más que a mi vida, y a mis nietitas y a mis hijas de igual manera, sino que en él un poquito más porque parece que tiene todo lo que fue el abuelo más antes. Le gusta inventarse cosas, le gusta hacer cosas, le gusta, ¿cómo se puede decir?, cantar, le gusta ¿cómo se llama?, la danza, le gusta pintar, y eso me emociona mucho, porque él es bastante creativo de esas cosas, y yo le doy haciendo los cuadritos, todo, y él tiene ¿cómo se puede decir?, esa voluntad de hacer las cosas, y siempre me tiene es en la punta de la lengua de él, diciendo, yo quiero ser como mi abuelito, y quizás un poquito más, y eso me llena de orgullo y de complacencia de poder disfrutar de estos momentos con él. Papá, y ahí justamente hablando de estos temas, yo recuerdo que igual ustedes nos impulsaban mucho a esto de la declamación, de cierta manera mamá que estaba más con nosotros, pero usted también con los libros que siempre le pedíamos y usted buscaba en cualquier librería y sobre todo se daba grandes andanzas para poder encontrar. ¿Para usted era cansado o satisfactorio? No, para mí una satisfacción de poder cumplir los deseos de mis hijas, una. Otra, la esperanza de que no se queden como a donde se quedó uno, que sean más, o sea, un poquito más de conocimiento para que vayan llegando a más cosas grandes y puedan, como se puede decir, más tarde valerse de sus propios medios para sobrevivir y para, ¿cómo se dice?, para poder tener un historial dentro de uno como persona, no imitar a otros, sino aprender lo que prácticamente quiero ser. Sí, papá. Ahí yo recuerdo mucho estas revistas Reader Digest. Traía muchas, digamos, muchas historias, algunas pequeñas partes de series y de lo que más recuerdo es de El viejo y el mar de Hemingway que venía ahí. Entonces, en el momento cuando viajé y entré a la casa donde el escritor había sabido vivir, me emocioné muchísimo y recordé todo, así como siempre trato de escribir porque no quiero que mis recuerdos se borren. Ahí en ese aspecto yo veía también en el abuelito Juan José que leía mucho. Cuando ustedes eran niños, el abuelito también les impulsaba a que leyeran. Esto de la lectura prácticamente nació cuando ya nosotros estábamos en la escuela. A mí en particular me gustaba mucho la historia de nuestro país y todo eso. Y luego, pues cuando ya uno se fue haciendo joven, ya de responsabilidades mayores,
Entonces, en la revista que tú me dices, yo veía muchas series que eran como se puede decir, en ciertas formas ilustrativas y en ciertas formas eran curiosas. Entonces yo decía, no, este libro a mí me gusta leer mucho esto, y esto les va a gustar a mis hijas, y eso les venía trayendo. Y eso fue, digamos, la razón por la que yo traía, como sea, o sea, a mí prácticamente, a mí me regalaban mis jefes de allá adentro, como trabajaba en un equipo de catering ahí, y tenía muchas amistades con los jefes, y la mayoría de estos señores eran el personal administrativo de la empresa, eran americanos, eran argentinos, eran canadienses, y yo tuve mucha facilidad para comunicar con ellos por mi forma de ser y todo eso. Pero como digo, ellos me regalaban, me daban a veces unas 8, unas 10 revistas, y eso era a mí, era grande, porque yo me sentía, o sea, más que nada, porque ellos me veían que me gustaba leer, entonces decía, a ti te gusta leer, toma. No es como tus otros compañeros que se dedican solamente a dormir. A ti te gusta leer, toma, me daban. Y eso lo traía para mis hijas, y ellas igual les gustaba mucho la lectura. Y eso debe ser el principio para que a ti al menos te guste con tanta vehemencia la lectura, el arte, tus poemas, tus versos y todo eso de cual ahora yo tengo que aprender de ti. Gracias, papá. Me emociona muchísimo. Hace rato conversando en la oscuridad, se nos fue algunas lágrimas por todas las cosas que hemos vivido, y sobre todo es como el agradecimiento que uno se hace a la vida. Hoy en la mañana yo publicaba y decía que la vida es una lección diaria, y más cuando nuestros consentidores están con nosotros. En este caso, nuestros consentidores fueron ustedes, nuestros padres, y también ahora nuestros sobrinos, porque se ve la emoción con la que hacen muchas diabluras, muchas travesuras. Y no sé, papá, si tal vez usted recuerda cuando nosotros pintamos la pared detrás de su cama, que hicimos con pintura de esmalte de la que no se puede sacar. Después del enojo, ¿usted qué sintió? Chutica, después del enojo, yo hasta ahora siento, como se puede decir, de cierta forma, me vienen los recuerdos de dolor de haber maltratado a mis hijos, sabiendo que ellos son lo único que tengo, que por ellos trabajo y por ellos seguiré trabajando, porque es lo único que tengo. Yo trabajo para mis hijos porque no tengo ningún otro proyecto más de que vivir para ellos, y el de vivir es siéndoles útil hasta cuando Dios me preste la vida. Papá, sí. Yo hablaba con mis compañeros la semana anterior, igual con todos los que he tenido el gusto de conocerles, y yo les decía que en la casa la grosería más fuerte era cuando nos decían carajo. Nosotros éramos como que fuera el peor palabra, y nos sentíamos mal. A veces decíamos preferible que mamá nos jale de los cachitos, pero que no nos digan carajo. Y a eso se refiere papá. Nosotros como niñas hicimos un montón de travesuras, y creo que igual ahora seguimos haciendo de la misma manera, pero ya un poquito más pensativas. Pero también nos ha gustado mucho incursionar en lo que era la madera, cogíamos los pedazos y hacíamos. Y yo creo que toda esa herencia, tanto del abuelo Juan José como de usted, sigue todavía en nosotros. Y hoy, como le decía, quiero que conversemos, y quiero que lo sepa el mundo. Y yo sé que a muchos les interesa, pero a otros no. Estamos como familia en el proyecto Leamos. Queremos hacer un espacio donde haya muchos libros. Ya tenemos como unos 300, pero hace mucha falta más libros, y queremos abrir una biblioteca en la Quinta Lienzo de Tierra, para que muchos niños, jóvenes, adultos
se acerquen a leer, queremos que sea un espacio de distracción, así como ustedes hicieron para nosotros, que eso fuera entretenimiento, que hacer el cuentacuentos, que hacernos tener miedo por todas las leyendas que había en el pueblo, que hacer un tipo de teatro, que inventarnos canciones o hacer música también sea para ellos un entretenimiento y que no colapsemos quizá por el uso tecnológico. Entonces yo quiero decirte, papá, que te agradezco muchísimo y sé que a través de ti mamá está feliz porque desde pequeñita ella también nos inculcó mucho esto. Que Dios me preste la vida hasta ver esta ilusión que tú tienes en mente ya formada ya en San Bernabé para seguir, digamos, como se puede decir, con la grande satisfacción de haber podido cumplir un sueño y un sueño grande que es esto que tú tienes, porque esto es ayudar a mucha gente joven, a muchos niños quizás que no estén en condiciones de poder adquirir un libro, un saber de estos y que tú lo puedas facilitar allá, sería para mí, como digo, que Dios me preste la vida para poder ir viendo todo esto ya realizado, mi hija. Muchísimas gracias, así lo haremos como todos los proyectos. Sé que estamos, digamos, con la premura de hacerlo, pero lo vamos a lograr. Sé que tenemos que poner mucho más del hombro entre toda la familia y quienes quieran unirse a este gran proyecto, pero es un hecho cuando ustedes nos decían, no solamente hay que soñar, hay que trabajar para hacerlo realidad, y cuando mamá igual no se conformaba con que alcanzáramos lo que habíamos pensado, sino que siempre siguiéramos luchando, entonces lo vamos a hacer. Y yo quiero agradecer mucho a toda la gente que se conectó, a todos los que son de allá de Guasuntos, a todos mis amigos que son poetas de todos los rincones del mundo. Saludos para usted, si se va a acordar, de la hija de don Alejandro Troya. Sí, cómo Que no. le mande saludos. Está igual conectada Marcia Samaniego, está nuestro primo Jimmy, de parte de la familia Cando también Alba Cando, mis ex compañeros de trabajo, Dianita, Diego, nuestra compañera de Cuenca, está Anita Lucía Carabajo, Rocío Campoverde, saludos igual a Gaby, que es compañera mía de la universidad, con Salomé, Cristian Vinicio, que es el amigo de la Adi y amigo de nosotros también, y algunas personas más que son poetas y ex compañeros de trabajo. Solamente quisiera es saludarles y agradecerles y que Dios les bendiga por su buen corazón y por su tiempo que les da para estar igual. Y muchísimas gracias. Así que papá, ya que te entretuve un poquito en esta nueva forma de hacer, como decía alguna vez, cuando el abuelito Juan vino a vivir con nosotros, él se adaptó muchísimo a la tecnología y le gustaba leer también en la compu, así como en los libros. Entonces, papá, gracias por todo y vamos a dormir porque ya está muy noche. Gracias, hijita. Así Y chao. nos despedimos, chao.